la palabra, ¿verdad? Dice en toda sabiduría, pero sabiduría es conocimiento puesto en práctica, porque hay ciencia que es conocimiento y hay sabiduría que es el conocimiento puesto en práctica, porque yo puedo conocer muchas cosas, pero si yo no las practico, en vano que las conozca y aun que las predique, no me va a servir de nada. Pero si esa palabra que Dios me ha permitido conocer, lucho por vivirla, por obedecerla, por guardarla en mi corazón, entonces ahí está la sabiduría. Y dice el Señor, para que presentemos, dice, a todo hombre perfecto en Dios. Entonces ese es el objetivo de que el Señor levanta estos vasos, de que somos enseñados, somos aconsejados para nuestra perfección, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, nosotros somos los primeros llamados a luchar por esta perfección. Decía en una parte allá en Primera de Corintios el apóstol Pablo, dice en Primera de Corintios en el capítulo 4, el versículo 1. Amén. Tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 2. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, es un requerimiento que Dios nos exige, demanda de nosotros. Ténganos, dicen los hombres, por ministros de Cristo, porque es bonito que a uno lo reconozcan como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, como un pastor. Y generalmente la gente tiene cierto respeto por aquellos hombres que sirven a Dios, que predican la palabra, el evangelio. Como lo dice aquí, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora, dice, se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, que no vamos a vivir una doble vida, decir una cosa y hacer otra, tener dos personalidades, una dentro de la iglesia y otra por allá afuera, porque eso Dios lo censura duramente, Dios lo aborrece. Por eso fue que el Señor censuró duramente a aquellos que estaban delante del pueblo hebreo, los fariseos. Les dijo tantas cosas duras que por eso ellos lo aborrecieron y hasta lo lograron que se condenara a muerte, porque él les decía la verdad. Pero es que Dios sabía que ellos no vivían lo que enseñaban, no vivían lo que predicaban. Y por eso en una parte por aquí, por San Mateo, en el capítulo 23, decía el Señor estas palabras. San Mateo 23, 3 y 4. Así que todos los que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas que aún con su dedo las quieren mover. Miren la condición de estas personas. Ellos enseñaban, hablaban. Por eso es que el Señor dice: en aquel día muchos me dirán. Eso que está señalando el Señor ahí no eran cualquier persona. En tu nombre, dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas.
Pero dice que el Señor les dirá: no los conozco, obradores de maldad. Porque aunque vieron las manifestaciones de Dios, predicaron la palabra, anunciaron y aún hubo manifestaciones de poder, pero su vida no era una vida de fidelidad, no era una vida de obediencia, de temor de Dios, ¿verdad? Y eso también lo señalaba el apóstol Pablo cuando él decía: tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Dónde está ese versículo? Romanos capítulo 2. Dice aquí, vamos a leer del versículo 19 hasta el 23. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. 23. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mire cómo habla el Señor a una persona que predica algo y no lo vive. Si yo hablo de la contaminación con los impíos, yo tengo que obedecer eso. Yo tengo que cuidarme de eso, ¿verdad? Tengo que ser honesto en mis compromisos económicos y demás. Tengo que ser responsable, pagar lo que debo. Tengo que realmente con mi vida, con mis hechos, mostrar que realmente esa palabra vive en mi corazón, porque estoy luchando por obedecerla, por guardarla, ¿verdad? Y por eso le decía el apóstol a estas personas: confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Pero entonces, ¿qué pasaba? No guardaban lo que estaban enseñando. Y Dios no le agrada eso. Dios quiere que lo que nosotros, poco o mucho que Dios nos permita enseñar, que nosotros luchemos por guardarlo, por obedecerlo, porque ahí está realmente el provecho de esta palabra, de conocerla y sobre todo de anunciarla, ¿verdad? Que esa palabra viva en nuestros corazones, porque la palabra, como decía un hermano, más que teórica, es práctica. Es importante la teoría, es necesaria la teoría, pero sobre todo la práctica. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque todo esto tiene que ver precisamente con la perfección. Allá en una parte, cuando Jesús decía, por ejemplo, sed perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿a qué se refería él cuando él hablaba de esa perfección? Del amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero si en nosotros hay odio, hay rencor, nos aborrecemos los unos a los otros, nos despreciamos los unos a los otros, y por eso vivimos criticándonos los unos a los otros y murmurando los unos de los otros, entonces ¿dónde está el amor de Cristo? Vamos a leer ese versículo que dice allá en cuando el Señor hablaba, ¿verdad?, de este gran sermón que dictaba, donde ahí hablaba de muchos temas, porque ahí el Señor habló de muchos temas en ese sermón. Vamos a leer del capítulo 5, el versículo 44 hasta el 48, para que veamos a qué se refería el Señor respecto a la perfección.
digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, jurad por los que os tragan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su voluntad sobre malos buenos llueve sobre el justo e injusto, porque si amaráis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mire, mis hermanos, entonces Dios nos ayude. Ajá. Se golpeó, dice, en la cabeza. Se golpeó el niño. Se cayó. Pero el ojo no. Pero le tocó la vista. No, en la frente. Padre celestial, ten misericordia. Pon tu mano, Señor, sanador en este niño. La sangre de Cristo tiene poder. Sé propicio, mi Dios. Dios grande, Dios bueno, Dios misericordioso. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, que vive para siempre. Sé propicio, Padre. Cierra y cicatriza esta herida, Señor. Gracias a Dios, ahora para que vea su mano, hay una sombra oscura. Y esa sombra se manifestaba así, una mano negra.